A todos nos pasó una vez que nos llegó una cadena de WhatsApp que hablaba de los presos, de la situación en las cárceles, generalmente sin citar ninguna fuente. Son ese tipo de cadenas que después tu tío la cita durante un asado con la familia y la usan de argumento para decir qué mal que estamos, somos África, Argentina, país generoso, etcétera, etcétera. No es sorpresa que esto ocurra. Para gran parte de la sociedad argentina es un misterio lo que ocurre dentro de las cárceles. Es por eso que en el imaginario social rondan muchas ideas que no se condicen con lo que realmente sucede más allá de los muros. You know nothing, Jon Snow. ¿Qué hay de cierto en estas cadenas o mensajes que circulan tan fecundamente por WhatsApp? Hoy vamos a intentar develar 5 mitos que circulan en Argentina sobre las cárceles. Empecemos. Mito número 1. Liberación masiva de presos. En mayo del 2020, en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio, medios instalaron la idea de que el gobierno nacional había liberado presos de manera masiva. Sería algo así como la versión pandémica del mito de la puerta giratoria a las cárceles. ¿Existe la puerta giratoria en la Argentina? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? Sí, claro, la justicia argentina está demasiado lejos de las cosas que le pasan a la gente. Aplican la ley como si fuese un rompecabezas en una mesa. En realidad lo que sucedió fue que diversos tribunales a lo largo de todo el país dispusieron la prisión domiciliaria de detenidos para reducir la superpoblación carcelaria y así evitar la propagación del coronavirus dentro de las cárceles. Porque no sé si se acuerdan que estamos en plena pandemia y que los presos también son personas y se podrían contagiar. O sea, se pensó esto como una medida sanitaria. Se priorizaron los grupos de riesgo, principalmente aquellos que tenían más de 65 años, y la justicia solicitó que se extremen las medidas para evitar que este beneficio llegue o alcance a aquellos que habían sido condenados por delitos graves y cuya prisión domiciliaria pudiera afectar a terceros. Hubo casos así, pero fueron muy excepcionales. Varios países, no solo la Argentina, dispusieron medidas según las recomendaciones de los organismos internacionales, incluso en Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York se dispuso la prisión domiciliaria para cerca de 1.500 reclusos, algo así como el 20% de su población carcelaria, lejos del 3% que fue en Argentina. Mito número 2. Los presos son vagos, no quieren trabajar. Sí, los presos quieren todo de arriba. Acá en Tucumán incluso tenemos representantes del Estado que piensan eso. Hablamos del legislador Ricardo Bussi, que durante su campaña para gobernador en 2019 propuso en un spot que preso que no trabaja, no come. ¿Cómo es posible que me digan que no hay lugar para alojar a más detenidos? En el gobierno de Fuerza Republicana, preso que no trabaja, preso que no come. Dejando de lado la aberración que implica negarle el acceso a alimentos a seres humanos y el hecho de que Ricardito no tiene idea de la pésima comida que sirve el servicio penitenciario, esta consigna de Bussi parte de dos supuestos erróneos. Uno, que los presos no quieren trabajar, y dos, que en la cárcel hay trabajo para todos y para todas. Según datos de 2019, casi el 70% de los presos en Argentina no tiene un trabajo remunerado y el 81% no recibió nunca ninguna capacitación laboral. Y no es porque no quieran, sino porque en la cárcel no hay. Mi mamá me dijo que la vida era dura a veces. La falta de trabajo y de propuestas para el tiempo libre son una de las grandes problemáticas que tienen las cárceles en Argentina. Mito número 3. Los presos cobran más que un jubilado. Una noticia de Infobae del 2015, que quedó como instalada en el sentido común, afirmaba que con el último aumento que habían tenido los presos iban a cobrar un 46% más que los jubilados. ¿Qué? La confusión surgió porque un fallo judicial estableció que los presos debían tener reconocidos los mismos derechos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo para los trabajadores libres. Por lo tanto, debían cobrar lo establecido como salario mínimo vital y móvil en el caso de trabajar 40 horas semanales. Pues no, mi ciela, en realidad solo un 12% de las personas privadas de libertad tienen un trabajo a tiempo completo que les permitiría cobrar un salario que hoy está aproximadamente un 10% más que la jubilación mínima. Eso es en las cárceles federales y además no todo ese sueldo que cobran va para ellos mismos. Una parte va para ahorro forzoso, que tengan plata una vez que salgan en libertad, y la otra parte va para pagar los daños y perjuicios provocados por el delito que cometieron. Pero en las cárceles provinciales la situación es muy distinta. La mayoría de las personas privadas de libertad realizan tareas de mantenimiento sin cobrar nada a cambio porque son consideradas labor terapia.
Y si pensás que exageramos, te mostramos no uno, sino 2 recibos de sueldo de personas privadas de libertad en el penal de Villa Urquiza, que es la principal cárcel de Tucumán. Qué miseria, chico, qué miseria. Mito número 4. Todos los presos son peligrosos. Hay una tendencia a creer de que todos los presos son violentos y son peligrosos, y que por eso están encerrados. Vos ves mucho cine. Series taquilleras como El Marginal refuerzan mucho ese estereotipo. Si quieren saber más de esto, les recomendamos una entrevista a César González sobre cómo la televisión y cómo muchos medios de comunicación utilizan lo marginal para vender. El link de esta entrevista se los dejamos en la descripción del video y ahí también vamos a poner todas las estadísticas que utilizamos para el programa. Y arribita nomás está el botón de compartir. Un dato que no se tiene en cuenta a la hora de hacer estas afirmaciones es que el 43% de las personas detenidas en Argentina todavía no tiene condena, o sea, todavía no se demostró que son culpables del delito que se los acusa. Y por otro lado, los que sí están condenados tienen que hacer buena conducta como requisito previo para acceder a beneficios como ser las famosas salidas transitorias. Además, la gran mayoría de los presos, tanto condenados como procesados, no participaron de ningún conflicto dentro de la cárcel. Es decir, a la mayoría ni siquiera le sacan amarilla. Este prejuicio es fogoneado muchas veces por los diarios y por los noticieros, porque solo hablan de las cárceles cuando hay conflictos, como crímenes, allanamientos, subidas a los techos, etcétera, etcétera. Así se mata desde la cárcel. Mortal pelea en el penal de Sierra Chica. Se batieron a duelo de facas. Uno murió. Ojo, no estamos diciendo que en las cárceles no hay conflictos. Por supuesto que los hay. Pero también hay conflictos el domingo en la cancha, en el asado, en las plazas del barrio. Las cárceles no son islas. Aglutinan y reproducen las violencias propias de nuestra sociedad. Mito número 5. El que cometió delitos no tiene corrección. Algo que escuchamos muy seguido es que los presos son incorregibles, que quien cometió un delito será un delincuente toda su vida. Pero en realidad menos del 20% de los presos condenados son reincidentes, o sea que volvieron a la cárcel por haber cometido otra vez algún delito. Pero esto no implica que la cárcel sea efectiva y que su supuesta misión de reinserción social haya sido cumplida. En realidad lo que habría que preguntarse es reinsertarse socialmente ¿dónde? Pero antes de eso preguntarnos ¿a dónde estaban insertos antes de ingresar a la cárcel? La mayoría de las personas privadas de libertad y sus familias pertenecen a los sectores más pobres y con el encarcelamiento esa situación se agrava. En Argentina hoy tenemos una desocupación más o menos del 10%. Para cualquier persona ya es difícil conseguir trabajo. Imagínate si a eso le sumás tener antecedentes penales. Qué difícil, ¿no? Esta pequeña guía sobre 5 mitos de la cárcel te pueden servir para discutir con tus amigos, con tu familia o con el taxista fanático de Babi Checopar. Seguramente mientras transcurría este programa, la imagen que se te hizo en la cabeza es la del preso varón, porque es la que más internalizada tenemos. Pero es importante saber que casi un 5% de la población carcelaria son mujeres y un 0,2% son travestis y trans. Y en estos sectores, además de todas las problemáticas que ya mencionamos en este programa, se suman otras que tienen que ver con su situación previa de vulnerabilidad. Esperamos que te haya servido esta información para saber qué pasa con un sector de la sociedad del que se habla mucho, pero se sabe poco. No queremos dejar de mencionar a las instituciones y personas que nos brindaron información para hacer este programa. Organizaciones como Andes, el CELS y el CEA y también el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. También agradecemos a las personas privadas de libertad y a los trabajadores penitenciarios que nos brindaron muchísima info. Si te gustó este programa y te pareció interesante la info, déjanos un comentario. También no te olvides de me gustear y de suscribirte. Y también de invitarnos un cafecito. Esto fue Metacrisis. Veme el lunes.